quiero invitarles, mis queridos, en esta mañana que abramos la Biblia en el Salmo capítulo número 13. Salmo capítulo número 13. Y espero que esta palabra nos recuerde algunas cosas, pero también nos pueda hablar el Señor y fortalecer a través de lo que allí nos dice la Escritura. Salmos capítulo número 13. Y quiero llamarle el tema en esta mañana: preguntas del alma afligida. Porque a veces nuestra alma se hace preguntas, y eso fue lo que le pasó a David. Se hizo preguntas en su alma. Y quiero que lo lea conmigo. ¿Ya lo encontraron? Salmo capítulo 13, versículo 1 al versículo 6 dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Qué tal si cierra sus ojitos una vez más y le dice: Señor, quiero que tú le des respuesta a mi alma en esta mañana? Y háblele al Señor: Señor, en esta mañana una vez más seguimos orando para que tú, Señor, a veces que nuestra alma se hace preguntas, cuando nos sentimos en aflicción, que podamos encontrar en tu palabra y en ti respuestas a todas las preguntas que a veces nuestra alma inquieta se hace. Hoy nos ponemos sensibles a tu palabra y quiero pedirte que bendigas a tu iglesia en esta mañana que está en este lugar. Glorifícate, Señor, de una manera muy especial como cantábamos ahora. Glorifícate, glorifícate trayendo sanidad, libertad, trayendo alegría, gozo, paz al corazón de todos los que estamos aquí. Que mientras tu palabra es predicada y enviada, tú sanes y libres toda ruina a tu pueblo en esta mañana. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Preguntas del alma afligida. ¿Cuántas veces nuestra alma no se ha hecho preguntas cuando pasamos por momentos de aflicción? El salmista en este texto, su alma se hizo algunas preguntas. Y a veces la vida de muchos de nosotros, por no decir que quizás de todo el mundo, la vida está llena de hasta cuándos. Hasta cuándos que preguntamos, que parten el alma. Y a veces nos preguntamos: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Y sé que todos en algún momento de la vida le hemos hecho esa pregunta al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y a veces el alma se llena de hasta cuándos que parten el corazón, que parten el alma. Podríamos titular ese salmo así: preguntas de un alma afligida. Porque siento que todos en la vida hemos pasado por aflicciones, y en esos momentos de aflicción el alma comienza a preguntar: ¿hasta cuándo terminará esta situación? Dios se olvidó de mí. ¿Por qué esta situación me pasa a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y comenzamos a hacernos preguntas que a veces nuestra alma no comprende en los momentos de aflicción que pasa nuestra alma. ¿Cuántos, y yo quiero decir que quizás todos, se identifican con ese texto del salmo que hemos leído? Todos. Y hay dos palabras que utiliza el salmista David: ¿hasta cuándo? Esa palabra hasta significa un límite. Uno puede decir desde, hasta, y ese hasta es un límite. David quería saber cuál era el límite de su crisis, de su dificultad. Hasta y cuándo significa tiempo. David quería saber cuál era el fin del tiempo del problema que estaba atravesando. Y yo sé que en la vida todos pasamos por problemas, que quisiéramos saber cuándo es el límite, cuándo se termina, cuándo es el final de aquella situación por la que estamos pasando. A veces el alma concluye situaciones favorables y concluye situaciones desfavorables. A veces el alma, cuando todo nos sale bien, el alma concluye: Dios está conmigo. Oh, todo me sale bien porque Dios es bueno, Dios me ama.
Y cuando el alma ve que todo le sale bien, concluye que todo es favorable a su vida. Pero cuando todo lo sale mal, cuando todo está cuesta arriba, el alma concluye cosas y dice: Dios no está conmigo, ¿por qué me pasa esto a mí? Y yo sé que en la vida todos sacamos conclusiones del alma de acuerdo a las circunstancias que atravesemos. A veces decimos que todo es desfavorable o favorable de acuerdo a las circunstancias. Y hasta nos atrevemos a decir: Dios no me ama, Dios no está conmigo, de acuerdo a las circunstancias. Y yo quiero que miremos algunas preguntas que en los momentos de aflicción David se hizo. Primer pregunta que se hizo David, y le hizo: ¿hasta cuándo, Dios, te olvidarás de mí? El versículo número 1 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Esa fue la pregunta. David estaba atravesando por un momento de aflicción. Por eso el texto del Salmo dice: plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. David estaba en aflicción, y en ese momento de aflicción su alma llegó a conclusiones. Y llegó a conclusiones de que estaba mal y que se estaba afligido porque Dios lo había olvidado para siempre. Y a veces creemos que cuando todo sale mal es porque Dios no está conmigo, porque Dios se olvidó de mí, porque si no se hubiera olvidado de mí, no estaría pasando por lo que estoy pasando. Así que David, en un momento de aflicción, su alma confundida y confusa, le preguntó al Señor: ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? David creía que Dios se había olvidado de él. Como en algún momento de la vida todos hemos creído que Dios se ha olvidado de nosotros. David cree que el Señor se olvidó de él. Y eso creemos cuando las circunstancias no son favorables, cuando son contrarias a la tendencia es pensar: Dios se olvidó de mí. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que me pase esto o aquello? Y es bien hasta cuándo que David se hace en su alma preguntas del alma en tiempos de aflicción. ¿Hasta cuándo, Dios, me olvidarás para siempre? ¿Alguno aquí en algún momento de la vida ha creído o ha pensado que Dios se ha olvidado de usted? Yo creo que todos los momentos de la vida hemos pensado que Dios se olvidó de nosotros. Y llegamos a esa conclusión no porque sea verdad, porque Dios nunca se aparta de nosotros. Él dice en Mateo 28: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Dios nunca se olvida de nosotros, jamás, ¿sí o no? ¿Dios se olvida de nosotros? No, Dios no se olvida. Pero a veces el alma, cuando pasa por la aflicción, cree que Dios se olvidó. Y David creyó eso. Si le pasó al rey David, un rey sabio que era conforme al corazón de Dios. Sin embargo, creyendo eso, que la Biblia le da el título y el rótulo a David, un hombre conforme al corazón de Dios, David llegó un momento en su vida tan afligido que creyó que Dios se había olvidado de él. Y le preguntó al Señor: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Qué triste es cuando el alma o cuando una persona se siente que se ha olvidado, que ha sido olvidada por Dios. Y eso creemos cuando las circunstancias son difíciles, no son favorables. Creer que Dios no me ama, que Dios no me quiere, que Dios se olvidó de mí, que Dios quizás ama a otros, quizás la embarré y por esa embarrada que hice, Dios se olvidó de mí. Es la pregunta del alma. La segunda pregunta del alma que se hace David en el tiempo de aflicción es que Dios le había escondido el rostro, que Dios se había escondido de él. En el versículo número 1, la segunda parte dice: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Primero, ¿hasta cuándo Dios se olvidó? Y el segundo, ¿hasta cuándo que David se hace en un tiempo de aflicción? Es: Dios esconde su rostro de mí. Cuando yo lo busco, cuando yo clamo a Él, Dios esconde su rostro. Dios se me esconde, se me vuelve esquivo. Dios no se deja ver de mí. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Y esa fue la pregunta en el tiempo de aflicción del alma de David. ¿Hasta cuándo, Dios, te olvidarás de mí para siempre? ¿Hasta cuándo, Señor, esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo me seguirás dando la espalda? David creía que Dios le daba la espalda, que Dios se había olvidado de él. Y yo quiero decirle algo, mi hermano y mi hermana: Dios no se olvida de nosotros, y Dios no esconde su rostro de nosotros, a menos, escuche, a menos que haya un pecado en nosotros. Un pecado que haga que Dios, por su santidad, nos tenga que dar la espalda y tenga que quitarnos su rostro. Amén. Isaías 59,
versículo número 2. Isaías 59, versículo 2, dice que Dios no oculta su rostro, a menos que haya algo que por su carácter santo tenga que esconder su rostro, no que se vaya. Escuche lo que dice Isaías 59, versículo 2. Versículo 1, leámoslo. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Dios no se ha quedado mocho, no se le ha cortado su mano para salvarte cuando necesitas su salvación, ni se ha agravado su oído para oír. Dios no se ha quedado sordo para oírte, Él todavía oye y Él todavía salva. Pero el versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La Biblia dice que la única manera en que Dios a veces oculta su rostro para no oírnos es cuando nuestras vidas están cargadas de iniquidad, de pecado, de maldad, y que por su carácter santo Él tenga que quizás darnos por un momento, quitar el rostro. Pero hay solución con mis pecados. La sangre de Cristo perdona nuestros pecados y limpia todas nuestras maldades. Cuando tú y yo cometemos errores, pecamos, hay iniquidad en nuestras manos, pero si tú le pides a Dios que te perdone y clamas por la sangre de Cristo, la sangre de Cristo nos perdona, nos limpia, y Dios vuelve otra vez a darnos su cara y a sonreírnos nuevamente. Quizás muchos estén en pecado o en iniquidad y sienten que Dios les ha volteado el rostro. Puede ser que sí, porque la Biblia dice que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para que Él no nos oiga. Y el versículo 3 dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien busque a Dios. Entonces, cuando Dios dice que el hombre está enfocado en lo malo, entonces Él dice, entonces yo respondo de acuerdo a su acción. Pero cuando yo le respondo a Dios y le digo, Señor, perdóname, en el nombre de Jesús, entonces la Biblia dice en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Él vuelve y nos restaura. Pero David se pregunta, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Te olvidarás de mí para siempre? Quizás alguien se encuentra aquí en esta mañana y aunque está aquí, siente que Dios se ha olvidado. Siente que Dios le pide a Dios, que le ha pedido algo, y siente como que no siente a Dios. Y ha pensado en lo más profundo de su corazón que Dios se ha olvidado. Quizás algunos se sienten esta mañana que Dios le ha ocultado su rostro, que ha ayunado, ha buscado, y cuando lee la Biblia siente que Dios no le habla, hasta no entiende nada porque siente que Dios le ha ocultado su rostro. Dios no te oculta el rostro a menos que en ti y en mí haya pecado y haya iniquidad. Pero hay solución. Cristo es la solución a nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos la victoria. Sino que a veces, hermano y hermana, no es que porque tú te sientas solo, porque sientes que Dios no te escucha, porque no ves respuesta, eso no quiere decir que Dios no te escuche o que Dios se haya olvidado de ti, sino que a veces malinterpretamos los silencios de Dios. A veces malinterpretamos los silencios de Dios y creemos que porque Dios está en silencio es porque no está, es porque no me ama, es porque se ha olvidado de mí, y malinterpretamos los silencios de Dios. Pero Sofonías capítulo 3 versículo 7 me dice que los silencios de Dios son silencios de amor. ¿Cómo son los silencios de Dios? Son silencios de amor. La Biblia dice en Sofonías, callará de amor por mí. Quiere decir que los silencios de Dios son silencios de amor. Lo difícil es cuando yo malinterpreto los silencios de Dios. Y creo que porque Dios está en silencio es porque se olvidó, porque no me ama, porque no me escucha. No malinterpretes los silencios de Dios. Sofonías 3:17 dice que Él callará de amor por nosotros. ¿Por qué calla Él? Calla de amor. Así que cuando Dios está callado, cuando no lo sientes, cuando no lo escuchas, sus silencios no son silencios de hacerte creer que se olvidó de ti,
sino que son silencios de amor. Son silencios en que Dios te sigue diciendo que te ama. No malinterpretes los silencios de Dios. Aunque te sientas solo, aunque hayas clamado y ayunado y como que no ves respuestas, no malinterpretes eso. Simplemente Dios está en silencio para en ese silencio manifestarte su amor. En Hechos 7, 54 al 56, encontramos una historia entre comillas muy triste, porque es cuando están apedreando a Esteban. Hechos 7, 54 al 56. Habla, y vuelvo y lo digo entre comillas, una triste historia entre comillas, porque habla de la muerte de Esteban. Esteban, un hombre de Dios, lo estaban apedreando. Y lo estaban apedreando no por ser un violador, no por ser un asesino o un ladrón. No, lo estaban apedreando simplemente porque estaba hablando de Jesucristo, que Cristo había resucitado, que ellos lo habían matado al Hijo de Dios. Y entonces ellos pusieron los dientes y de rabia, porque Esteban hablaba de Cristo, comenzaron a apedrearlo. Y mientras lo estaban apedreando, algo pasó en ese momento, en ese suceso. Y fue que Esteban dijo que veía los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del trono de Dios. Mientras Esteban estaba siendo apedreado, Dios abre el cielo y Esteban ve a Cristo, pero Cristo estaba sentado en silencio y no hace nada. ¿Por qué si Cristo estaba en el trono, por qué no se levantó e impidió que lo mataran? ¿Por qué? Y quiero que lo lea. Hechos capítulo número 7. Hechos capítulo 7, versículo 54. Y dice la Biblia, Hechos 7, 54. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, ¿qué vio Esteban? No vio las piedras que le estaban dando duro, no vio los golpes, porque aquí es cuestión de perspectiva, es cuestión de fe, es cuestión de en qué cree usted. Cuando usted cree en Dios y su fe está puesta en Dios, usted no mira las piedras que le da la vida, usted no mira los problemas que te da la vida. Usted en medio de los problemas sigue viendo la gloria de Dios y adora a Dios en medio de las pruebas. Y dice la Biblia que mientras lo estaban apedreando, dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿En dónde puso los ojos Esteban? ¿Y qué vio cuando puso los ojos en el cielo? La gloria de Dios. El problema con nosotros es que ponemos los ojos no en el cielo, no en Dios, sino en los problemas. Ponemos los ojos en las personas, ponemos los ojos en los pastores. Cuando un pastor falla, como tenemos los ojos puestos en ellos, nos derrumbamos, nos decepcionamos. Ponemos los ojos en la dificultad, en la crisis, en la enfermedad. Es nuestra tendencia. Y lo que le pasa a mucha gente en momentos de aflicción es que ponen los ojos donde no los deben de poner. La Biblia me dice que en el momento de la prueba, Esteban puso los ojos en el cielo. Y cuando puso los ojos en el cielo, vio los cielos, vio la gloria de Dios. Porque aquí es cuestión de perspectiva. ¿Qué miras tú en tu aflicción? ¿En dónde pones tus ojos? Hay gente mirando la realidad de este mundo problemático y se olvidan de Dios en medio de los problemas. Pero la Biblia dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos. ¿Qué vio Esteban? Él no se puso a decir: ¿y por qué me aporrean? ¿Por qué me van a matar? Cristo, por predicar de ti me van a matar por haber predicado. No hubiera predicado. No. Esteban no se puso a lamentar o a preguntarte: a ver, Dios, ¿dónde está usted? ¿Por qué permite que me apedreen? ¿Por qué permite ese problema? Él no se puso a cuestionar. Él tenía un control de su alma en el tiempo de aflicción. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, lo mataron a punta de piedra, lo mataron, lo lapidaron. Y cuando él puso los ojos en el cielo, vio a Jesús que estaba en su trono mirándolo desde el trono. La pregunta es: ¿y por qué Jesús no hizo nada? ¿Por qué Jesús no se levantó de su trono e impidió que lo apedreara?
Y tristemente, entre comillas, Esteban murió apedreado. ¿Pero cómo murió él? ¿Vieron las piedras? ¿Vieron los problemas? No, murió viendo la gloria de Dios. Y no puso a lamentarse, a ver, Dios, ¿dónde está? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Que es nuestra tendencia humana, quejarnos. No, ¿dónde estaba Dios cuando están matando a Esteban? Dios estaba en su trono, siendo rey, teniendo el control de todas las cosas, permitiendo todo con un propósito. Y si uno lee la historia más adelante, se da cuenta que el propósito de la muerte de Esteban era la conversión de Saulo de Tarso. Fue necesaria la muerte de Esteban para que Saulo se convirtiera en el apóstol Pablo, en el más grande de los apóstoles, que almas han llegado a la vida eterna por las enseñanzas del apóstol Pablo. Pero ¿dónde estaba Dios? Estaba allí, estaba en su trono, tomando el control. Y Esteban, en medio de las piedras, vio a Jesús en su trono, que seguía siendo rey, el rey de su vida. Cuando el alma está en aflicción y dejamos que el alma se descarrile, mi hermano, dejamos de ver a Dios y dejamos de ver a Dios reinando. Pero cuando yo aprendo a descansar y pongo los ojos en el cielo, no en el problema, no en la dificultad, no en la crisis, sino que a pesar de todo pongo los ojos en Dios, no importa las piedras que te dé la vida, siempre verás la gloria de Dios cuando pones los ojos en Dios. No importa cómo te golpee la vida, tú sigues dándole la gloria a Dios y viendo la gloria de Dios, aunque las piedras de la vida te golpeen duro. Amén. Eso ocurre a veces. Y el hecho de que Dios esté callado no quiere decir que esté ausente o que se fue o que me abandonó. No, está en su trono. Y Él no se desespera, Él no se angustia. Él tiene el control de todo. Y sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Amén. Primero, ¿hasta cuándo Señor se olvidó de mí? Segundo, ¿hasta cuándo Dios me ocultó su rostro? El tercer ¿hasta cuándo que hace David? Lo encontramos en el versículo 2 del Salmo 13. Versículo 2 dice: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? David estaba en aflicción, y en ese momento de aflicción buscaba consejos de todo el mundo. Iba donde el pastor, donde el profeta, donde el sacerdote, iba donde el amigo y colocaba consejos en su corazón. Él dice: Señor, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi corazón? Pondré consejos en mi alma. Dice él: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas? Quiere decir que David buscaba consejos, a ver quién le guiaba, quién le dirigía. Pero los consejos, en vez de darle guía, le daban más tristeza en su corazón. Porque la gente le aconsejaba y le daban buenos consejos, pero su vida seguía peor. Entonces él decía: entonces, ¿para qué pongo consejos en mi alma? Si entre más consejo busco y más consejería me dan, más tristeza hay en mi corazón. ¿Y por qué le daba tristeza? Porque al ver que los consejos que le daban a él los ponía en práctica, pero no veía cambios. Iba donde el consejero, donde el sacerdote, donde el profeta, y el profeta le decía, y le daba un buen consejo, le decía: David, haga esto y esto y esto. Y él lo hacía, pero no veía cambios. Y eso le llenaba de tristeza a su corazón. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con dolor en mi corazón cada día? Quiere decir que cada día él buscaba consejería y le daban buenos consejos: haga esto, haga lo otro, y él lo hacía, pero la situación no mejoraba. Y no es que los consejos no sirvan. Los consejos y los consejeros son buenos. Hay que buscar consejo de gente sabia y experimentada, que tenga temor de Dios y que me pueda guiar. Sino que no es que los consejos no sirvan, sino que a veces al ponerlos en práctica y el no ver cambios, traen tristeza y frustración. Y eso sentía David: tristeza y frustración al ver que buscaba tanto consejo, tanta ayuda, y que ponía en práctica los consejos que le daban, pero la situación no mejoraba, y eso le producía frustración. Por eso dice en el versículo 2: ¿hasta cuándo voy a poner consejos en mi alma? Voy a llenar mi alma de consejos, y en vez de esos consejos ayudarme y traerme tranquilidad, no, traen más tristeza a mi corazón. Es lo que le pasa a David. ¿Cuántas veces usted ha buscado consejería? Va donde el psicólogo, va donde un pastor, va donde un líder, y todo el mundo te dice consejos, y usted dice: pero ya fue donde y alguien le dice: pues busque ayuda, ya busque ayuda. Pues vaya donde fulano de tal, ya hablé con él. Vaya donde el otro, ya hablé con él. Y usted dice: pero nada me ha ayudado. Entonces, ¿quién podrá ayudarme?
A todo el mundo le pido que me ayude, me han dado ayuda, pero la situación no cambia, nada mejora, no sé qué hacer. Y eso decía David: ¿hasta cuándo Dios le va a llenar mi alma de consejos para que me traigan más tristeza esos consejos? Porque me han aconsejado los hombres más sabios, pero nada cambia, todo sigue peor, mi vida no funciona. Y más le producía frustración a David esa situación. Y en medio de todo, la Biblia dice, en Proverbios 11:14, dice que en la multitud de consejeros se afirman los pensamientos, pero que donde no hay consejo sabio, el pueblo perece. Proverbios 11:14. Qué buenos son los consejos y qué bueno es buscarlos. David sabía eso, que él necesitaba buscar consejería cuando estaba crisis. Y el versículo 14 dice, de Proverbios 11 dice, donde no hay dirección sabia, o sea, consejo sabio, el pueblo cae. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando usted va y busca consejo en medio de sus crisis, eso te va dando seguridad. Usted va escogiendo lo mejor. Y Proverbios 15:22, Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. David buscaba consejo para que sus pensamientos no se frustraran, para que alguien le diera una dirección. Y Proverbios 15:22 dice, donde los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Quiere decir que es sabio el consejo, hay que buscar consejo, hay que tener consejeros, porque los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Mas en la multitud de consejeros se afirman los pensamientos. Y David buscaba consejo y buscaba consejería y buscaba consejeros, pero nada se le afirmaba a él. Su situación no mejoraba, antes todo empeoraba. Por eso le dice al Señor: Señor, ¿hasta cuándo voy a colocar consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón todos los días? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me van a servir los consejos de la gente? Pongo en práctica y nada funciona. Y esa fue la pregunta. ¿Cómo estaría el alma de David tan afligida que el hombre conforme al corazón llegó a pensar: Dios no me ama, Dios se olvidó de mí, Dios me dio la espalda, escondió su rostro? ¿Hasta cuándo fue la situación? Y por último, el cuarto hasta cuándo que se hace David en el Salmo 13, lo encontramos en el versículo número 2, la segunda parte. Y dice: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Sabe qué estaba viendo David? Más a los enemigos que a Dios. David veía más a los enemigos que a Dios. David veía que los enemigos estaban destruyéndolo, que Dios no estaba por ninguna parte, pero los enemigos estaban allí para destruirlo. Y por eso le dice: Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será enaltecido? ¿Hasta cuándo me va a vencer mi enemigo? Mi enemigo me ha vencido, me ha derrotado. ¿Hasta cuándo mi enemigo será enaltecido sobre mí? ¿Hasta cuándo vas a permitir que Satanás me destruya, que se enaltezca, que me gane, que acabe con mi vida, con mi familia, con todo lo que tengo? ¿Hasta cuándo? David no veía a Dios obrar, veía a Satanás, a sus enemigos, obrando. Y a veces nos pasa eso, hermano. A veces vemos más las obras del diablo que las obras de Dios. A veces vemos más al diablo destruyéndonos, haciéndonos daño, trayendo enfermedad, pobreza, y no vemos a Dios obrando. No es que Dios no esté obrando, no es que Dios no esté actuando, Él está obrando y está actuando, sino que a veces el alma afligida ve más al diablo que a Dios. Y usted ve a muchos cristianos que hablan más del diablo que de Dios. Ven más el obrar del diablo que el obrar de Dios. Es de cuestión de perspectiva. ¿En dónde tienes tus ojos puestos en todo tiempo? ¿Hasta cuándo David creyó que el enemigo lo había vencido, que sus enemigos se habían enaltecido sobre él? A veces, mi hermano y mi hermana, los problemas y las dificultades de la vida, y nuestros fracasos y nuestras desilusiones, nos hacen ver más las obras del diablo que las obras de Dios. Pero Dios sigue estando. Dios es más poderoso que el diablo. Dios es más poderoso que los demonios. El enemigo está derrotado y vencido en el nombre de Jesús.
Dios es más poderoso que nuestros enemigos. Vendrán por un camino, pero irán por 7 delante de nosotros. Así que si alguno cree que el enemigo le está venciendo, te sientes vencido por el enemigo, sientes que estás perdiendo la batalla, sientes que el enemigo como que está destruyendo toda tu vida y crees que no puedes hacer nada, no es verdad, eso no es verdad. Satanás no tiene ningún poder a menos que Dios le permita obrar. Él no pudo atacar a Job si Dios no le dio permiso. Primero tuvo que ir y pedirle permiso a Dios, Satanás a Dios, para que le dé permiso a Dios de probar a Job. Y Dios le permitió a Satanás probar a Job para demostrarle a Satanás que una persona cuando ama a Dios, lo ama en la abundancia o en la escasez. Lo ama así tenga la peor enfermedad o esté más sano que nada. Así tenga la mayor pobreza o la mayor riqueza. El cristiano que ama a Dios y el hombre que ama a Dios o la mujer que ama a Dios siempre. Y Dios le iba a mostrar a Satanás que Job podía amar a Dios aunque lo perdiera todo. Y así lo hizo. Cuando Job lo perdió todo, siguió glorificando a Dios y siguió amando a Dios. No le dio más importancia al diablo y le dijo: diablo, me venciste, te enalteciste sobre mí, me acabaste, me destruiste. No. Aun cuando todo lo perdió, Job siguió glorificando a Dios. Y eso es cuestión en qué tenemos nuestra fe, en qué tenemos nuestra esperanza, en dónde estamos colocados. Amén. Lo que sí necesitamos reconocer son varias cosas. Debemos reconocer frente a la ausencia que sentimos de Dios, frente a la poca respuesta que sentimos de Dios, no que sea verdad de eso, sino que debemos reconocer nuestra responsabilidad y nuestra culpa. Si todo te sale mal, pregúntate: ¿será que estoy actuando mal yo? Porque yo no puedo hacer males para que me vengan bienes, ¿no? Pablo dijo: hagamos males para que nos vengan bienes, jamás. Si yo hago mal, me va a ir mal. Quizás a muchos le está yendo mal y es por su mala acción, es por portarse mal. Pero cuando yo puedo sentarme y reconocer: sé que me está yendo mal porque yo me he portado mal, pero si decido hoy portarme bien, yo sé que la vida me va a responder bien. Amén. Debemos reconocer entonces nuestra responsabilidad y nuestra culpa frente a las circunstancias que a veces en la vida encontramos. Y si al evaluar tu vida sientes que tú estás haciendo lo correcto, que tú te estás portando bien, que amas a Dios, pero que a pesar por portarte bien te va mal, no te preocupes. La gloria de Dios va a ser grande cuando se desate la bendición sobre ti. Amén. Espera la grandeza de Dios. David le preguntó al Señor: Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Pero yo creo que a veces Dios también nos pregunta: ¿hasta cuándo? Son los hasta cuándo del hombre, pero me pregunta: ¿será que Dios tiene hasta cuándo? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho a ti: ¿hasta cuándo seguirás en ese pecado? ¿Hasta cuándo seguirás haciendo eso que no está correcto? ¿Hasta cuándo seguirás fornicando? ¿Hasta cuándo seguirás cometiendo adulterio? ¿Hasta cuándo? Yo creo que también Dios nos pregunta a veces: ¿hasta cuándo vas a cambiar esa vida que tienes? ¿Hasta cuándo vas a seguir pecando y fallándole a Dios? ¿Hasta cuándo? Y yo creo que es necesario dejar de levantar nuestros hasta cuándo y escuchar los hasta cuándo de Dios, porque yo creo que a veces Dios nos dice: bueno, ¿y hasta cuándo se va a seguir en esa condición? Yo a veces le pregunto a mis hijos y le digo: bueno, ¿y hasta cuándo pues, mi hijo? ¿Sí o no? O la esposa le pregunta a uno: bueno, ¿y hasta cuándo? Pues creo que también Dios nos dice a veces: ¿y hasta cuándo usted va a seguir en eso? ¿Hasta cuándo usted va a estar metida con un hombre casado que no debes estar con ese hombre? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir en esa situación? ¿Hasta cuándo? Y le aseguro que cuando tú mires tu responsabilidad y tomes los cambios necesarios,
Dios se va a glorificar. Amén. Y Dios vio a Dios en cada circunstancia, en cada momento. Esas fue las preguntas del alma de David. Preguntas del alma afligida. Y sé que en algún momento de la vida todos nos hemos hecho preguntas. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Hasta cuándo, Dios, yo tengo que sufrir esto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero no es que Dios nos haya olvidado. No es que Dios no nos escuche. No es que Dios no nos ame. No es que Dios me haya dejado a expensas del enemigo, que Él haga conmigo lo que quiera. No. Dios cuida de nosotros y Él está con nosotros. Si algo permite Dios, es con un propósito de gloria. Amén. Romanos, creo que es el 8:18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Creo que es Romanos 8:18. Y Pablo dijo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿sí es? ¿Sí? Pues tengo por cierto. Pablo lo tenía claro. Pablo era un hombre que estaba claro en lo que estaba. Y él dijo: yo tengo por cierto, por algo seguro, que las aflicciones presentes, ¿qué? No son comparables. Tu aflicción presente, lo que está viendo ahora, no se compara con la gloria venidera que se va a manifestar. Cuanto más grande sea la aflicción presente, más grande va a ser la gloria venidera que se va a manifestar en nosotros. Y eso lo tenía claro el apóstol, mi hermano. Tu aflicción presente no es para destruirte, no es para acabarte, es para que te prepares para la gloria grande que está a punto de venir. Problemas pequeñas, bendiciones pequeñas. Problemas grandes, bendiciones grandes. Entre más grande sea tu problema, más grande es la gloria que se va a manifestar en nosotros cuando llegue el momento de Dios. Quiero terminar con los versículos siguientes. Del versículo 1 al versículo 3 encontramos las preguntas del alma afligida. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero en el versículo número 3 y versículo 4 vemos a David, que creía que porque se sentía mal, sentía desmayar, se sentía que iba a morir. El versículo 3 dice: mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. David quería que Dios le respondiera. David se sentía que iba a morir, que era tan fuerte la situación, que él dice: Señor, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. David se sentía morir, como a veces usted y yo nos hemos sentido, que queremos hasta morirnos. Por eso él quería que Dios le respondiera. David sentía desmayar, se sentía morir y le pide a Dios que le responda, que lo mire. Él quería ver la obra de Dios en su vida, pero aparte de que clamaba, no veía nada. Y Dios estaba tranquilo en su trono. Porque Dios no tiene para demostrar que hay gente que dice: Señor, si tú eres Dios, demuéstrame, yo creo en ti. Dios no tiene por qué demostrarte que Él es Dios. Él es Dios, aunque no lo demuestre. Y a veces Dios ha manifestado. Hay gente que le dice: yo le decía a Dios: Dios, si tú eres Dios, revélate y muéstrame esto. Y Dios lo hace. Pero Dios no está obligado, no tiene por qué demostrarte que Él es Dios. Él es Dios, y eso es suficiente. Ahora David le dice a Dios: Dios, respóndeme, quiero que me respondas, quiero. Y Dios seguía siendo Dios, seguía estando en control de todo, y no respondía. Y Él estaba en control de todo. Y escuche, quiero llegar a este final, porque en el versículo 4 le dice Dios: respóndame, escuche mi oración. Versículo 4: para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mire, yo sé que hay gente, mi hermano, hay gente, aún familiares tuyos, que esperan que tú resbalen para alegrarse de tu fracaso. David dijo: mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Yo sé que hay gente, hermano, que se alegraría si se da cuenta que no le está yendo mal. Hay gente que espera que a usted le vaya mal, que su hogar se destruya, que todo fracase para la gente reírse. ¡Ja, ja, ja! Yo sabía
que eso le iba a llegar. Y la Biblia dice, versículo 4, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mire, Satanás se alegraría si tú fracasas. Hay gente tuya que te tiene envidia, familiares y amigos que te tienen envidia y se alegrarían si todo te saliera mal. Y David le pide a Dios que le responda, que no permitan que sus enemigos se alegren de él al ver que él estaba mal. Pero Dios no respondía. Y ahora viene el versículo 5 y versículo 6, que es lo que quiero terminar, porque creo que todos debemos llegar a ese punto, mi hermano. Todos debemos llegar a ese nivel de madurez. Cuando yo no veo a Dios obrando, no quiere decir que Él no siga siendo Dios. Él sigue siendo Dios. En el versículo 5 y versículo 6, David se autoministra. David, al ver que Dios no le está ministrando, él se autoministra a sí mismo. Versículo 5 y versículo 6. Mas yo, ¿qué? En tu misericordia he confiado. Estaba en aflicción, pero él decide en la aflicción alegrarse. Él en la aflicción decide confiar en Dios. Decide confiar. Yo le llamo a eso una autoministración. Creo que en la vida va a haber un momento en que no va a haber nadie que ore por ti. Nadie te va a visitar. Nadie que ore por ti. A veces oras y sientes que Dios no está. Es cuando tu madurez te debe llevar a autoministrarte. Señor, aunque no siento tu presencia, sin embargo yo sigo confiando en tu misericordia. Aunque no siento tu presencia, yo sigo confiando en que tu misericordia es grande. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Pero él acaba de decir que Dios se había olvidado, que todo le salía mal. Y ahora dice, Dios me ha hecho bien. ¿Qué es eso? Una autoministración. Y mucho más, mi hermano, porque Dios que está en el cielo también está en mi corazón. Dentro de ti y dentro de mí hay algo poderoso. Está la presencia de Dios. Qué bueno es cuando usted sienta que todo sale mal. Póngase usted mismo la mano encima. Así cuando usted ora por ahí y le pone la mano encima, póngasela usted, dígase, o póngasela en el hombro cuando usted le pone la mano en el hombro a alguien. Cuando usted le pone la mano en el hombro a alguien y le dice tranquilo, o le pone la cabeza para orar por él, ¿sí o no? Gracias, mi hijo. Eso hágaselo usted. Póngase la mano en el hombro y diga, yo confío en el Señor. Estoy feliz porque Dios me ha hecho bien. Cantaré al Señor. O póngase la mano en la cabeza y ministrese, Señor, yo me declaro libre. Declaro que toda aflicción se va de mi vida en el nombre. Comience a hacerlo. Eso fue lo que hizo David, una autoministración. El mismo que estaba desfallecido, ahora él mismo se fortalece en el Señor. El mismo que estaba afligido decide alegrarse en el Señor. Amén. Y con sus labios confiesa esa gran verdad. Él dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Pero todo le está saliendo mal. El enemigo se está alegrando sobre él, pero él dice, yo cantaré a Dios porque Él me ha hecho bien. Creo, hermano, que a veces nos levantamos hablando negativamente. A veces nos levantamos y es alegando, hablando negativamente. Qué día tan aburridor, mire ese calor, mire qué día tan aburridor, eso. Y por todo nos quejamos. David decidió no quejarse más. David decidió decir, voy a cantar a Jehová porque Él me ha hecho bien. Es una autoministración. Yo creo que llega el momento en la vida, mi hermano, en que tú deberías levantarte y decir, Dios me ha hecho bien. Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Ya deja de quejarte. Deja de decir, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite que pase esto? Y si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué vienes en fracaso? Deja de quejarte. Cántale a Dios porque Él te ha hecho bien. Confía en su misericordia. Él está contigo, Él no te dejará y no te desamparará. Él es tu Dios. Él no va a permitir que tus enemigos se alegren de ti. Él no te va a dejar avergonzado. Dios es bueno y es fiel.
Y termino diciendo esto, mi hermano. Hoy, ¿a qué día estamos hoy? ¿Domingo qué? Domingo 16. Recuerda esta fecha. Domingo 16 de febrero del 2020. Porque hoy es un día en que tus hasta cuándos van a ser resueltos. Quizás muchos llegaron hasta aquí preguntándose: Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero tuvo un momento en la vida de David en que sus hasta cuándo tuvieron respuesta, ya no más. Y él determinó y decidió levantarse y confiar en el Señor. Dios es bueno y para siempre es misericordia. Le puede regalar un aplauso a Dios, que es bueno, que es maravilloso, al Dios que está lleno de bondad. Quiero que se ponga de pie, si puede ponerse de pie. Y si puede levantar sus manitos aún en medio del calor, levante sus manos. Alabe a Dios porque Él te ha hecho bien. Sé que muchos faltaron hoy por temor a lo del paro del ELN, los comentarios de que si alguien salía. Dios es bueno. Dios está en control de todo. Quien manda en Colombia no es el ELN ni las FARC. Jesucristo es el Señor de Colombia, de Cali, de cada pueblo y municipio. Dios está cuidando. El enemigo no se va a alegrar ni se va a dar con las suyas. Dios cuida a sus hijos y Dios está con nosotros. Necesita alguien, se necesita gente hoy en día que dejen de difundir miedo, temor, noticias. Mira, hay gente que le da compartir y compartir y compartir a los mensajes que mandó el ELN. Miren este video, mire la amenaza. Y todo el mundo está asustado. Necesita levantarse un pueblo que le crea a Dios, que diga: mi enemigo no se va a alegrar de mí. Dios cuida de nosotros y Dios está en control de todas las cosas. Mi vida, mi familia, la iglesia, esta ciudad, esta nación están en las manos del Señor. Y aunque parezca que se vea más la obra del diablo que de Dios, no, Dios sigue estando en control. Él sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Debemos dar a conocer a Jesucristo y a su poder entre las naciones.